Estamos. Ok, estábamos en Santiago 5 y la vez pasada habíamos discutido 3 temas en particular en el capítulo 4. Tocamos el tema de, yo los tengo apuntados aquí, de la amistad con el mundo. Dijimos que la amistad con el mundo era ser infieles a Dios. Porque si seguíamos siendo como éramos antes, no estábamos siéndole fieles a Dios. Eso Dios lo entendía como que estábamos siendo infieles, ¿verdad? A su amistad. No nos estábamos haciendo amigos de Él, sino enemigos de Él. Bien, y decía, purificad vuestros corazones. Volvemos al tema del corazón. Entonces, el segundo tema que tocamos fue el no hablar mal los unos de los otros. Hablamos de la murmuración, ¿recuerdan? Y hablamos sobre ese tema. Y el tercer tema que finalmente discutimos era el de no hacer planes sin tener a Dios presente, porque así hace el mundo. De manera que Santiago, ¿verdad?, ha desarrollado la idea de que nosotros como cristianos tenemos que depender de Dios, ¿verdad? Completamente de Dios. Esa es la idea de él y realmente es así, ¿verdad? Eso es lo que nos pide la palabra, que nosotros seamos totalmente y enteramente dependientes de él y que entendamos que cuando nos ponemos en sus manos y decimos que él es nuestro Señor, es el que va a dirigir nuestros negocios, nuestros planes, nuestro futuro, nuestra mente, y que nosotros vamos a aceptar su voluntad y que le vamos a obedecer. En esa aceptación de voluntad está la obediencia, porque eso es lo que es aceptar la voluntad de Dios, obedecerle, ¿verdad? Obedecerle. Bien, yo quiero, para comenzar, el primer tema que toca este capítulo es el tema de los ricos. Y dice advertencia a los ricos, pero si se dan cuenta, esto tiene que ver con los últimos versículos que nosotros tocamos en el capítulo 4, y yo lo voy a leer rapidito para darle inicio a Santiago 5. Dice, no hacer planes con orgullo. Estoy leyendo en el 4:13 en adelante, porque esta es la última parte del capítulo 4. Dice, ahora oigan esto ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad y allí pasaremos un año haciendo negocios y ganando ¿qué? Dinero. Ganando dinero. Y ni siquiera saben lo que mañana será de su vida. Ustedes son como una neblina que aparece por un momento y enseguida desaparece, porque ellos no saben lo que va a pasar en el futuro. Y ellos están aquí hoy, pero no saben lo que va a pasar mañana, ¿verdad? Y están haciendo planes sin contar con Dios, porque sus planes son hacer dinero. Y esa necesidad de dinero los tiene ciegos. Y a ellos no les importa, ellos van a hacer sus planes, pero Dios le dice, ustedes están hoy aquí y no saben dónde están mañana. Mañana son neblina, ustedes van a desaparecer, porque ustedes no saben qué les espera en el día de mañana. Lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero eso no es lo que ellos dicen, ¿verdad? En cambio, ustedes insisten en hablar orgullosamente y todo aquello de esa clase es malo. Todo orgullo de esa clase es malo. El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. De manera que esta gente él está hablando a esta gente que está en busca de hacer dinero y ese es todo su propósito en la vida. Y hacen planes sin contar con Dios. Pero ahora, cuando nosotros nos acercamos al capítulo 5, dice advertencia a los ricos, es una continuación de esto que estábamos leyendo. Dice, oigan esto, ustedes los ricos. Ahora le está hablando, le puso nombre a lo que estaba diciendo anteriormente. Anteriormente decía, ustedes van a pasar un año haciendo negocios y a ganar dinero. Ok, pues oigan esto, ustedes los ricos, lloren y griten por las desgracias que van a sufrir.
Sus riquezas están podridas y sus ropas están comidas por la polilla. Su oro y su plata se han enmohecido y ese moho será una prueba contra ustedes y se destruirá como fuego. Ok, ustedes no quieren contar conmigo. Yo no estoy en sus planes. Ustedes hacen sus propios planes. Ustedes están ganando mucho dinero a su manera, ¿verdad? Pues oigan esto, van a tener que sufrir y lamentarse, ¿verdad? Porque dice llorad y aullad, porque toda esa comida, toda esa ropa y todas esas posesiones van a dejar de ser. En el futuro, todo eso va a dejar de ser, porque ustedes sencillamente no buscan de mí, no cuentan conmigo. Esta es la gente que cuando leímos al principio, ¿verdad? Del capítulo, decía que como no podían conseguir lo que querían, pues luchaban y hacían lo que fuera, ¿verdad? Por conseguirlo. Y Dios le decía, ¿y por qué no se lo piden a Dios? ¿Por qué no se lo piden a Dios? Porque ellos saben que Dios no se lo va a dar como ellos quieren, ¿verdad? De manera que es mejor hacer sus propios planes. Y después dice, oh gente infiel, de esa gente también era que Dios hablaba, oh gente infiel, ¿verdad? ¿No saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Porque se están portando como la gente del mundo, así es que la gente del mundo se porta, ¿verdad? No cuentan con Dios para nada. Y nosotros como cristianos, ¿verdad? Dios nos demanda que contemos con Él. Ok, ¿verdad? Declaremos que Jesús, si hemos declarado que Jesús es nuestro Señor, nosotros estamos sumisos a la voluntad de Dios. De manera que, ¿es la riqueza mala? Vamos a ver, ¿qué ustedes creen? ¿Es la riqueza mala? Porque le está hablando a los ricos y le está hablando, ¿verdad? A las riquezas que están podridas, sus ropas están comidas por la polilla, su oro y su plata se han enmohecido. Y ese modo dice, será una prueba contra ustedes y los destruirá como fuego, dice la versión que yo estoy leyendo. La pregunta es, ¿son las riquezas malas que ustedes creen? Vamos a ver, ¿quién me habla? Yo pienso que no, pastora, es simplemente si no pones a Dios en medio de tus planes, pues ya estás mal. Tiene que estar Dios en todo. Para lo que sea que decidas hacer en tu vida, dinero, negocio, lo que sea, o un planes personales que no tengan nada que ver con dinero. Si Dios no está en medio, ya uno está mal. Amén, amén, David. Pues Dios no le está diciendo que las riquezas son malas, Dios le está diciendo que la manera en que ellos están actuando es malo, porque Dios nos puede dar dinero, ¿verdad? Para sus planes, pero es para manejarlos como Él quiere, no como nosotros queremos. ¿Cuál es nuestro propósito? Número uno, no tenemos que ir en busca de riqueza, porque Dios es el dueño del oro y la plata. Y lo único que nosotros tenemos es que pedir, ¿verdad? Y Dios nos dará. Tal vez no nos va a dar los millones que nosotros tal vez anhelemos, ¿verdad? Que no deben de estar en nuestro corazón, pero hay gente que busca millones, ¿verdad? Tal vez nosotros no busquemos millones, pero hay gente que tiene esa necesidad. Es no buscarla, no hacerla nuestro centro, porque la riqueza no es nuestro Dios. Nosotros tenemos un Dios que suple, ¿verdad? Y no independizarnos. El problema del rico es que hace sus planes como él quiere, y de eso es que él está hablando al final de ese capítulo. Cuando tú tienes los medios, tú tomas decisiones y tú haces lo que tú quieres. Son muy pocos las personas que saben manejar esa necesidad, que saben manejar el tener riqueza y mantenerse dentro de la voluntad de Dios. Muy poco, ¿verdad? Uno hace sus planes como si estuviera en el mundo. No está hablando en contra de que tú tengas dinero, pero sí está hablando en contra de nuestro manejo de esa situación. Nos está pidiendo a nosotros, ¿verdad?, que actuemos no como el mundo, sino como cristianos. ¿Alguna pregunta? Now, el futuro de esta gente dice que se van a enmohecer todo lo que tienen. ¿Por qué?
Porque sencillamente, número uno, eso no es provisión de Dios. Número dos, ese es el centro de la vida de ellos. Y se fueron a hacer sus planes al mundo y están manejando las cosas como si estuvieran en el mundo. De manera que el Señor dice que sus riquezas están podridas, así es como Dios nos ve. Para nosotros nuestras riquezas están bien y para esta gente, pero dice que sus riquezas están podridas, sus ropas están comidas por polilla y su oro y su plata se han enmohecido. Así es como Dios lo ve. Para Dios eso es basura. Y para Dios nosotros estamos moviéndonos en busca de basura, porque Dios puede darnos más que eso y cosas que tienen valor eterno. La riqueza sirve solamente, ¿verdad? Momentáneamente. Tal vez nos demos uno que otro placer aquí en la tierra, pero cuando nos llegue el momento de la verdad, no hemos atesorado nada, ¿verdad? Para poder vivir eternamente. So, para Dios eso es polilla, es moho, y dice, ese moho será de prueba contra ustedes, porque ¿qué es lo que produce moho? Tú ves moho en los metales, ¿verdad? So, si hay moho, es porque usualmente cuando guardamos las cosas y las tenemos y no las usamos, ¿verdad? Se produce moho en algunas cosas. Ese es el moho que va a prevalecer ahí y que va a servir de prueba de que sí estábamos atesorando lo que no teníamos que atesorar. Y dice que será que destruido como fuego. Todo lo que pensamos que era grandioso se va a hacer nada en un santiamén, en un minuto va a dejar de ser. Porque Dios va a hacer que eso deje de ser. Y nos va a pedir cuenta. Dice, han amontonado riqueza en estos días que son los últimos. Santiago y todos estos apóstoles tenían esta idea de que Cristo venía pronto. Como nosotros también tenemos esta idea de que Cristo viene pronto, ¿verdad? Ojalá y venga pronto. Pero para ellos estos eran los últimos días, realmente. Ellos no sabían, ¿verdad? Lo que les esperaba. Bien, dice, estoy en el versículo 4, hermanos, ahora. Dice, el pago que no les dieron a los hombres que trabajaron en su cosecha está clamando contra ustedes. Y el Señor poderoso ha oído la reclamación de estos trabajadores. Ok, esta gente se hacían ricos en base a el sufrimiento de otros, ¿verdad? Porque le aguantaban el pago, ¿verdad? Dado a que se supone que le dieran a los jornaleros y habían abusado en su posición, ¿verdad? Y no le pagaban, aplazaban el pago y los hacían pasar hambre a otros para ellos enriquecerse. De manera que lo que dice la Biblia, ¿verdad? Es que el obrero es digno de su trabajo, pero tú no te puedes enriquecer a cuenta de otro. De manera que dice que el Señor ha escuchado el clamor de los oprimidos. Recuerden que los pobres no tienen influencia, no tienen medios, ¿verdad? Para poder ser escuchados, pero sí, aquí en la tierra tal vez nadie los defiende, pero el Señor tomará justicia en sus manos. Dice, el Señor ha oído el clamor. Dice, el Señor Todopoderoso ha oído la reclamación de esos trabajadores. Aquí en la tierra se han dado ustedes la vida de lujo y placeres, engordando como ganado. Y ya llega el día de la matanza. Ustedes son ganado, pero a ustedes es que yo voy a tomar, ¿verdad? El día de la matanza llega. Ustedes han condenado y matado a los inocentes sin que ellos opusieran resistencia. Bueno, no es como que ellos, ¿verdad? Podían hacer algo. Ellos dependen de los ricos. De manera que nadie hacía nada por ellos, pero el Señor escucha las oraciones. No, si el Señor escucha las oraciones, ¿por qué los pobres siguen pasando la situación de pobreza y de injusticia que tienen los ricos
constantemente, ¿verdad? En contra de los jornaleros. Si el Señor escucha la oración de esta gente, ¿por qué ellos siguen pasando necesidad? ¿Quién quiere comentar? Dice que el Señor escucha las oraciones y la reclamación de estos trabajadores, pero ellos siguen pasando necesidad. Nadie. Dios le bendiga, pastora. Amén, Vilma. Meditando, está difícil, ¿verdad? La pregunta, pero meditando en lo que Jesús les dijo a sus discípulos, que siempre vamos a tener pobres entre nosotros. Yo creo que la recompensa de esos pobres no va a ser aquí, va a ser en el cielo. Esos son los que el Señor va a llamar primero, ¿sabe? Esa recompensa es en el cielo, es espiritual. Tal vez vamos a pasar aquí, tal vez ellos están pasando aquí, pero cuando estén en el cielo, ellos tienen su recompensa allá. Amén. Si vemos la parábola de Lázaro y el rico, el rico le decía, deja que Lázaro poder lamber, ¿verdad? El Lázaro, y no, ya Lázaro tenía su recompensa allá, Lázaro pasó necesidades en la tierra, pero tuvo su recompensa celestial. Amén. Bien, buena contestación, ciertamente. El Señor nos tiene nuestra recompensa, ¿verdad? Tiene recompensa de aquellos que están sufriendo por causa, ¿verdad? De este tipo de situación es abuso, ¿verdad? Es abuso. Yo quiero añadir a eso también lo que pueden haber, lo que dijo Vilma es muy válido y que pueden haber varias contestaciones a esto. Oh, Efraín quiere hablar. ¿Es cierto? Ok. Sí. El Salmo 34:18 dice, cercanos están del Señor los quebrantados de corazón. Por eso es que es tan difícil que los ricos entreguen su corazón al Señor, porque piensan que porque tienen el dinero y tienen el poder que el mundo le da al dinero, porque no es nada más que el mundo, se les hace más difícil que su corazón se quebrante porque están dependiendo de ese poder que se termina, porque eso no tiene ninguna promesa de vida eterna. Lo único que tiene la promesa de vida eterna es la promesa del Señor, cuando se busca a Él de corazón y se acepta a su Hijo como el Salvador. Yo entiendo que aunque el mundo lo ve como algo malo del ser pobre, en realidad no es tan malo porque nos mantiene siempre dependiendo de la misericordia del Señor. Cierto, y por eso es que a veces Dios no nos suple, ¿verdad? Cuando nosotros necesitamos de inmediato, porque Dios nos hace dependientes de Él a través de estas experiencias. Y ciertamente los pobres siempre estarán con nosotros y el Señor siempre dice que no se olviden de los pobres ni de las viudas, ¿verdad? Que lo dice en la palabra, que no nos olvidemos de esa gente, porque esa es la gente que nosotros tenemos que ayudar, porque son los que están en necesidad y cerca del corazón de Dios. Poniéndolo en contexto, aquí tenemos otra contestación. Yo dije, esto puede tener muchas contestaciones, ¿verdad? Pero Dios siempre tiene a los pobres en la mirilla, ciertamente. Pero este capítulo nos lleva a hablarnos un poquito, ¿verdad? Sobre el esperar con paciencia. A veces los pobres o nosotros mismos, ¿verdad? Que estamos en una situación de desventaja, porque vamos a ponerlo como que estamos en posición de desventaja. Y los pobres están en posición de desventaja porque no tienen los medios que tienen muchas otras personas. A veces Dios nos escucha, pero no nos contesta de inmediato, ¿cierto?
y nosotros seguimos orando, ¿verdad? Pero no siempre tenemos una contestación inmediata. Y a eso es que nos lleva el versículo 7 cuando dice esperar con paciencia, ¿cierto? So, ahora nos va a introducir, porque parece que está como separado, pero no está separado. Ahora nos lleva al tema de la paciencia. De manera que Dios ha escuchado las oraciones y entonces nos insta a nosotros a que esperemos con paciencia, porque a lo mejor nos contesta aquí, pero a lo mejor, como dice Vilma, nos contesta ya en la vida venidera. Cualquiera que sea el tiempo de la contestación, que no se promete cuándo es que va a contestar Dios, el trabajo de nosotros es esperar con paciencia, con paciencia. Y el versículo 7 dice, pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta que el Señor venga. So, aquí, como yo les dije, estos hermanos estaban siempre pensando que Cristo venía en esos tiempos, ¿verdad? En ese tiempo. Pero ciertamente esa no fue la realidad. Pero dice, ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta que el Señor venga. Entonces nos lleva a hacer un contraste, ¿verdad? De cómo esperar. ¿Cómo debemos de esperar? Pero fíjense que en esa transición que nos hace Santiago de hablar sobre lo que están haciendo los ricos opresores con los pobres, y entonces primero le habla a los ricos y ahora le habla a los pobres. En esa transición, Santiago no se pone a decirle a los pobres, vayan a protestar, vayan a reclamar, no pone a ninguno de los dos grupos uno en contra del otro. No lo hace. Lo que está diciendo es, tengan paciencia hasta que el Señor venga. De manera que está poniendo en manos de Dios el problema. No se está yendo a discutir con la gente, y menos que gente de la iglesia. No está poniendo los grupos de la iglesia unos contra otros, sino que le está diciendo, quédense calladitos, esperen que el Señor venga, que el Señor escucha la oración y va a tomar control de esta situación. Entonces les dice cómo esperar, les explica y le da una ilustración muy bonita, ¿verdad? De cómo es que nosotros debemos de esperar. Y dice, el campesino que espera recoger la preciosa cosecha tiene que aguardar con paciencia las temporadas de lluvia. Hay que esperar que la lluvia caiga. Nosotros no podemos manipular la lluvia. Y nosotros no podemos decirle a la lluvia, cae ahora. Ni no podemos irla a buscar. Tenemos que esperar ¿cómo? Con paciencia a que llueva. So, nosotros tenemos que esperar. De momento se fue y me quedé en 0. Ok, so estamos hablando, si vuelve a pasar, quédense ahí que yo vuelvo, yo regreso. Con paciencia, hermano, con paciencia. Estamos hablando de cómo esperar. Y estaba haciendo el contraste de que el campesino, ¿verdad? Tiene que esperar, o el labrador, espera su fruto con paciencia. Cuando tú siembras la plantita, tú tienes que esperar a que florezca y a que eche fruto, ¿verdad? De manera que tú no puedes pasar por esa experiencia de recibir el fruto si tú no esperas, porque no va a dar fruto de inmediato. De manera que el Señor nos está instando a que esperemos, sepamos esperar, ¿verdad? A que sencillamente el Señor obre y nos está diciendo, tienes que esperar, porque las cosas no se solucionan de un día para otro. No, nos está diciendo que tenemos que desarrollar paciencia porque muchos de nosotros no estamos equipados
para producir esa paciencia. Y tenemos que dar el fruto del Espíritu. Y si lo que Él quiere es que tú des fruto del Espíritu, pues vas a tener que pasar por la experiencia para que ese fruto se dé. Entonces, lo que está haciendo el Señor es provocando una situación en nuestra vida para que tú puedas aprender a dar el fruto. Y para eso tienes que esperar con paciencia, ¿verdad? So, tenemos que estimar esto como una cosecha preciosa. Esto va a tardar, me va a coger tiempo. El Señor está escuchando la oración, pero todavía no me contesta. Pero cuando toda esta situación pase, yo voy a ver que yo voy a ser una mejor persona, que yo voy a haber crecido espiritualmente, que yo me voy a ver dando frutos espirituales, porque yo no puedo manipular a Dios, ¿verdad? Y yo no puedo exigirle a Dios una contestación inmediata. Tenemos que seguir labrando como el labrador labra, ¿verdad? Aunque el cultivo no se vea. Ellos no van y arrancan sus plantas y vuelven a plantar. Eso da muchísimo trabajo. Hacer agricultura. So, después que ellos tienen todos esos campos sembrados, se tienen que sentar a esperar a ver quién da fruto y quién no. Y a veces el fruto tarda y hay que esperar con paciencia porque ya tú sembraste. Ahora hay que esperar a cosechar. De manera que, aunque parezca lejano el juicio de Dios, lo que dice es, se va a dar, aunque parezca lejano. Y a lo mejor nos sorprende el Señor y nos contesta de inmediato, pero a lo mejor ese fruto tarda. De manera que no nos podemos rendir, no podemos ir en busca de ayuda donde no tenemos que ir a buscar ayuda. No podemos ir a buscar soluciones nuestras, porque si el Señor no nos está abriendo la puerta y el Señor no nos está dando lo que nosotros necesitamos o está haciendo justicia en el momento, nos está diciendo, espera en mí. Espera en mí. So, en la espera practicamos la paciencia. ¿Ok? De manera que ellos tienen que, hay lluvias tempranas, hay lluvias tardías, tal vez el Señor nos contesta temprano. La temprana es cuando se suaviza el terreno, ¿verdad? De noviembre a diciembre, a octubre a noviembre. Y la próxima es cuando el fruto madura, ¿verdad? En abril y en mayo, que tenemos muchísimas. Me imagino que los agricultores están bien contentos. Pero sencillamente no podemos ir a buscar una solución cuando nosotros vemos que Dios no está actuando. O no debemos. La solución nuestra es que mantenernos en oración y no perder la fe y mantenernos con nuestra mirada puesta en Cristo, aunque nosotros no veamos que hay una solución inmediata. Hay gente que sencillamente sale corriendo a buscar soluciones. Y cuando esas cosas pasan, nosotros hacemos como Sara y Abraham, que Sara trató de resolverle el problema, ¿verdad? Abraham y le dio la concubina. Y lo que estamos haciendo es buscando soluciones humanas. Y el Señor lo que nos está diciendo es que nos tenemos que amparar, ¿verdad? Y afirmar nuestros corazones en Él. Mantenernos firmes, ¿verdad? En su voluntad. Tenemos que estar arraigados en Él y en su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No es contestar ahora, es contestar después. Pues Dios suplirá para mí en este momento. So, practicando con paciencia y desarrollando la paciencia que Dios quiere que nosotros desarrollemos. De manera que, ¿hay algún comentario sobre eso? Ok. So,
Vamos a esperar con paciencia. So, esa es la lluvia temprana y tardía. Ahora volvemos a la palabra y vamos al versículo 9, donde estábamos. Voy a leer el 8 para terminar. Dice, ustedes también tengan paciencia y manténganse firmes, porque muy pronto volverá el Señor. Bueno, y si el Señor no vuelve, el Señor escucha nuestras oraciones, ¿verdad? Y lo que nosotros tenemos es que aprender a esperar y hacer justicia, porque Él sencillamente pocas veces contesta de inmediato, ¿verdad? Bien, vamos entonces al 9. Dice, hermanos, no se quejen los unos a los otros para que no sean juzgados, pues el juez está ya a la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo el sufrimiento y paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Pues nosotros consideramos felices a los que soportan con fortaleza el sufrimiento. En medio de la paciencia, lo que nos exhorta es a que no salgamos, ¿verdad?, a quejarnos unos con los otros. La queja es una queja contra Dios, porque si nosotros hemos puesto esto en las manos de Dios, no debemos ir a quejarnos y a reclamar. Tenemos que esperar, quéjese con Dios si se tiene que quejar, pero no se vaya por ahí a pregonar a Facebook sus quejas, ¿ok? Si usted tiene que decir algo, dígaselo al Señor. No lo riegue por ahí, ¿verdad? Dice, no se quejen los unos a los otros para que no sean juzgados, pues el juez está ya a la puerta. El Señor está viendo eso. Toman como ejemplo el sufrimiento y paciencia de los profetas. A Jeremías lo trataron muy mal y lo metieron en una cisterna rota y allí lo mantuvieron, ¿verdad? Pasaron muchas vicisitudes, pero dice, pues nosotros consideramos felices a los que soportan con fortaleza el sufrimiento. Para aquel tiempo todo el mundo quería ser como Cristo, ¿verdad? Que murió bajo sufrimiento y para ellos era un honor poder pasar las vicisitudes que pasó Cristo. Dice, ustedes han oído cómo soportó Job sus sufrimientos y saben de qué modo lo trató al fin el Señor. Pero ¿cuánto esperó Job? Oh, Job perdió todo. Esto no le pasó a Job en 2 meses. Job tuvo una paciencia inmensa, dice, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo, ¿verdad? Y yo quiero ir a primera de Job, al primer capítulo de Job para leerle ese pedacito. Yo lo tengo aquí marcado en Job capítulo 1, versículos del 20 al 22. Le voy a leer este pedacito. Dice, entonces se levantó Job y lleno de dolor se rasgó la ropa, se rapó la cabeza y se inclinó en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni dijo nada malo en contra de Dios. Estábamos en Job. Estamos en Job. Estábamos diciendo que Job no se molestó, no se atribuló con Dios, ¿verdad? Porque ¿cuál es la situación aquí? Job consideraba que todo lo que él tenía procedía de Dios. De manera que él dijo, y no podemos decir, esto me lo está enviando Satanás. Ok, pues tal vez Satanás está en el medio de todo esto. Pero si Satanás está en medio de todo esto, la manera en que yo pienso es, Dios lo está permitiendo, porque tú sabes qué, Dios es mi Señor, Jesús es mi Señor. Y si Jesús es mi Señor y me está pasando algo malo, Él está permitiendo que esto me pase. Esta es la manera en que yo lo veo. Yo no voy a pelear con Satanás. Yo voy a ir donde el Señor y le voy a decir, ok, Señor,
¿qué es lo que se supone, verdad? Que yo aprenda de esto. ¿Qué es lo que se supone? ¿Qué tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú estás buscando? So, en el transcurso de esto, Dios me va a mostrar y me va a enseñar qué es lo que yo tengo que desarrollar, ¿verdad? Dios va a suplir para ti. Cuando tú suplir, y yo no estoy diciendo que necesariamente tiene que suplir bienes materiales, va a suplir para ti lo que tú necesites en ese momento. Tal vez te va a enseñar a bregar con tu paciencia, tal vez te va a enseñar a bregar con el malestar que tú tengas, tal vez va a suplir frutos en ti. ¿Qué es lo que Dios va a suplir? Pues lo que tú necesites conforme a la situación que Él está provocando en tu vida o que Él ha permitido en tu vida. Lo importante es que nosotros tengamos la actitud de Job, donde dice, el Señor me dio y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener en medio de esa circunstancia. Y por eso, ¿verdad? Santiago nos está llevando a ese pasaje. Déjenme volver al pasaje original, que se me perdió con todo esto. Santiago nos está llevando a ese pasaje donde dice, ¿verdad? Ustedes han oído cómo soportó Job su sufrimiento y saben de qué modo lo trató al fin el Señor, donde le restituyó mucho más de lo que él tenía. Mucho más. ¿Por qué? Sencillamente por la actitud que tuvo Job. Job pudo aprovechar el tiempo y pudo desarrollar aquello que el Señor quería ver en él. Y Dios se agradó de él. ¿Con qué batalló Job? Batalló consigo mismo. Job batalló con su mujer que le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y Job se mantuvo ¿dónde? Donde tenía que mantenerse. Job batalló con todos sus amigos que se sentaron alrededor de él a decirle, tú estás en esta situación porque tú has pecado. De alguna manera te tienes que examinar y ver qué es lo que tú has hecho. Y Job dijo, no, ningún mal hay. Yo me voy a mantener donde yo me tengo que mantener. Batalló con toda esa gente. Al final, Dios desechó los amigos y Job quedó restituido. De manera que tenemos que aprender a dar la batalla. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos a dar la batalla en medio de la prueba. ¿Cómo nosotros la batallamos? Pues nosotros somos soldados de Cristo. Ustedes tienen que pensar que las batallas no se ganan, ¿verdad? Mirando para el techo. Un soldado se prepara, un soldado se entrena. Usted tiene que entrenarse. ¿Cuál es su entrenamiento? Pues la palabra de Dios. Usted tiene que prepararse. ¿Cómo se prepara usted? Espiritualmente. Usted se tiene que poner su armadura. Usted tiene que hacer lo que usted tiene que hacer como buen soldado de Jesucristo. Y en ese momento difícil, usted tiene que utilizar todas esas herramientas que Dios le ha dado para vencer la batalla. Hay que aprender a vencer. Usted no se puede rendir en medio de la situación. Usted no se puede ir a chismear en medio de la situación. Usted no se debe de ir a quejarse en medio de la situación. Usted lo que tiene es que mirar al cielo y decir como Job dijo. Y eso es difícil, pero tenemos que aprender a hacerlo. Hoy damos un paso y mañana damos el otro. Recuerden que es con paciencia y a veces Dios no nos ha suplido porque nosotros tenemos que aprender a dar la pelea espiritualmente. No es a dar la pelea con la lengua, no. Espiritualmente tenemos que aprender a vencer, ¿verdad? De manera que hay que humillarse como se humilló Job y saber llegar al corazón de Dios como llegó Job. Hay que saber llegar al corazón de Dios, ¿ok? Porque Dios es misericordioso y Dios nos ama. Y cuando nosotros vamos a Él en la actitud correcta, llegamos al corazón de Él. Y Dios nos restituye y nos suple conforme a nuestra necesidad. Bien, vamos entonces a ir al versículo 12. Dice, sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cuando digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no, para que Dios no los condene. Ok.
Pues esto parece que no tiene ninguna secuencia, ¿verdad? Con lo que estamos viendo. Pero ciertamente tiene una secuencia. Y es que cuando nosotros estamos airados o estamos molestos, comenzamos a decir, te juro por Dios tal cosa, o te juro que voy a hacer esto. Nos ponemos como belicosos y a veces se nos zafa, ¿verdad? Lo que no debemos de decir. Y en el pasado, la gente tendía a jurar, ¿verdad? Tenían unos juramentos obligatorios y no obligatorios. Pero dice, no juréis que vuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Y yo los voy a llevar para eso. Yo les voy a llevar a el libro de Mateo. Se lo voy a leer, lo tengo aquí marcado, no quiero molestarlos, pero si alguien lo quiere apuntar en Mateo, y ustedes lo han visto, 7 del 34, 5, perdón, del 34 al 37, donde nos dice, 34 al 37, ¿dónde estoy? Mateo 5. Menos mal que lo tenía marcado. Ok, dice, esta es la porción donde Jesús habla sobre el juramento. También han oído ustedes que se dijo a los antepasados, no dejes de cumplir lo que haya ofrecido al Señor bajo juramento. Pero yo les digo, simplemente no juren. No juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni juren ustedes tampoco por su propia cabeza, porque no pueden hacer blanco o negro ni un solo cabello. Basta con decir claramente sí o no, pues lo que se aparta de esto es malo. Bien, ese es Jesús hablando. Y lo que Jesús nos quiere decir es que no traicionemos nuestra palabra. En el pasado, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero cuando yo era chiquita, la gente era gente de palabra. Si tú decías algo, tú cumplías con eso. Y mi papá era así, ¿verdad? Y era así o era no. Y si era no, él cumplía su palabra. Y si era así, él cumplía su palabra. En estos días eso no sé, la gente cambia de parecer de acuerdo a lo que les convenga, ¿verdad? Pero en estos días eso no se practica mucho. Pero lo que está diciendo el autor es que si tú te pones a jurar, tu palabra no es suficiente para darle credibilidad a tu palabra. Tu palabra para que la gente te crea. Si tú tienes que jurar para que la gente piense que lo que estás diciendo es confiable, tu palabra no es buena. Tú no cumples con tu palabra. Lo único que tienes que decir es sí o no y cumplir con eso. No tienes que jurar. ¿Entendieron? De manera que esto tiene relevancia con el tema de, ¿verdad?, esperar con paciencia. Tenemos que esperar con paciencia y no nos podemos poner a hacer promesas a la ligera ni hablar de más, sino que esperar y no jurar, ¿verdad? Porque las cosas llegarán a su tiempo. Nosotros no podemos cambiar los tiempos, no podemos cambiar las decisiones de Dios, no podemos cambiar el futuro, ¿verdad? De manera que no decepcionemos a la gente. Pensemos sabiamente y tomemos decisiones con sabiduría, no con ligereza, ¿verdad? No con ligereza. Preguntas, comentarios. Porque ya vamos entonces para la última parte. Ok, están calladitos hoy. Ok, vamos entonces a la parte final donde dice, cuídense unos a otros. Cuídense unos a otros y nos habla sobre la oración. Pero es la oración cuidándonos unos a otros. Si nosotros estamos en una posición de desventaja, como lo están los pobres, ¿verdad? Lo que tenemos es que como cuerpo de Cristo, cuidarnos unos a otros y actuar, como dice la palabra, en favor del cuerpo y en favor de nosotros mismos, ¿verdad? Porque si yo me ocupo de mi hermana, yo estoy ocupándome del cuerpo de Cristo. Y si mi hermana se ocupa de mí, se está ocupando del cuerpo de Cristo. Y si todos tenemos un mismo sentir, ¿verdad?
vamos a crecer espiritualmente, individualmente y como cuerpo, porque vamos a ver, ¿verdad?, los frutos del Espíritu en medio del cuerpo, y Dios va a agradarse de nuestra manera de ser y va a recompensar nuestras actitudes. Todo es como nosotros enfrentemos la situación de debilidad que estamos pasando. Dice, si alguno de ustedes está afligido, que ore. Si alguno está contento, que cante alabanza. Imagínense, eso es un culto ahí. Uno orando y otros alabando. Ahí tenemos un culto. No necesitamos nada más. Y lo que estamos diciendo es, todo esto es para la gloria de Dios. Si estamos así, es porque Dios lo ha permitido y Dios nos va a suplir en abundancia. Solamente tenemos que aprender a esperar en Él. Esto era lo que pasaba con los discípulos. Se juntaban y ellos mismos hacían una fiesta entre ellos. Dice, si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y en el nombre del Señor lo unjan con aceite. De manera que unos oran, otros cantan alabanza, otros ungen al enfermo con aceite, y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Que lo va a levantar de la cama inmediatamente, eso no se lo podemos asegurar, ¿verdad? Pero puede ser que el Señor lo sane internamente, no necesariamente físicamente, ¿verdad? Sino espiritualmente. A veces nuestras mayores necesidades no son las físicas, sino las internas espirituales, ¿verdad? Que nosotros batallamos con nosotros mismos y con nuestros pecados, nuestras concupiscencias, y a veces no sabemos cómo salir de situaciones donde tenemos que dominar nuestra debilidad interna, nuestra ira, nuestro odio, tal vez raíces de amargura. No sabemos cómo salir de ella, pero esas cosas el Señor las sana. Solamente tenemos que ponerlas delante de su presencia. Dice, por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos a otros para ser sanados. De eso que estamos hablando, ¿verdad? De las cosas con las que estamos batallando. So dice que oremos los unos por los otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. El profeta Elías era un hombre como nosotros y cuando oró con fervor pidiendo que no lloviera, dejó de llover sobre la tierra durante 3 años y medio. Después, cuando oró otra vez, volvió a llover y la tierra dio su cosecha. Eso es un buen ejemplo, hermano, pero a Elías el Señor se lo llevó en una carroza de fuego, ¿verdad? Ese era un hombre bien especial que el Señor no, lo puede hacer por nosotros, sí lo puede hacer por nosotros, ¿verdad? Pero ciertamente lo que Él quiere decir es que cuando oremos, oremos con fe. Tengamos la fe. Y si vamos a tener fe, tenemos que perseverar. Porque cuando vamos a orar con fe, estamos orando por algo que no hemos visto. Como el labrador que espera la cosecha. Pero no podemos manipular a Dios como no podemos manipular la cosecha. Hay que esperar y posiblemente el Señor se está tardando para que nosotros aprendamos a esperar y para que nosotros demos el fruto necesario. ¿Ok? So, en estas situaciones donde el Señor nos tranca todas las avenidas, hay que esperar y no podemos manipular, ni podemos salir corriendo, ni debemos salir corriendo. Sencillamente tenemos que mantenernos en la lucha, dando la batalla espiritual para poder vencer. Y como les dije ahorita, tenemos que aprender a vencer. Bien, después cuando oró otra vez, se volvió a llover y la tierra dio su cosecha. Finalmente dice, la conversión del pecador. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro le hace volver, sepan ustedes que cualquiera que hace volver al pecador de su mal camino, lo salva de la muerte y hace que muchos pecados sean perdonados. Finalmente, que sencillamente esa última parte completa nos está hablando de que nos hagamos cargo los unos de los otros
usted tiene que velar por su hermano y su hermano tiene que velar por usted. En medio de todas las circunstancias, de toda la debilidad, de todo el momento difícil que esté usted pasando, sea cual sea el momento, lo que nos insta es a que nos mantengamos calladitos, compartamos con nuestros hermanos, oremos los unos por los otros, cantemos alabanza en medio de la dificultad y esperemos con paciencia como espera el labrador. Y al final de todo, se acabó Santiago. ¿Y qué aprendimos de Santiago? Aprendimos muchas cosas. Yo aprendí un montón. La paciencia. La paciencia. La paciencia. Aprendimos la paciencia. Aprendimos que mantenernos sin cambiar, si nuestro corazón no cambia, nos mantenemos como amigos del mundo, no como amigos de Dios. Y Dios nos considera infieles, somos infieles a Él. Y aprendimos a que sencillamente tenemos que aprender a callar, que tenemos que aprender a usar nuestras almas, la lengua, los miembros, no ponerlos al servicio del pecado, ¿verdad? Sino aprender a utilizarlos para alabar a Dios y para ayudar a vidas. Tenemos que utilizarlo para orar, tenemos que utilizarlo para traer gente a Cristo, que es lo que nos está exhortando al final, y para ocuparnos del cuerpo, orar los unos por los otros. Y aprender a ser justos y a esperar como Job esperó. ¿Algún comentario, algo que quieran añadir? Hoy nadie quiere hablar. Bien. Pues si no hay nada más en particular, pues vamos a orar. Y vamos a... ¿Por qué no oramos los unos por los otros? Amén. Y vamos a practicar lo que aprendimos en Santiago. Vamos a orar por alguna necesidad en particular. Yo sé que esto ustedes lo hacen los jueves, pero vamos a despedirnos practicando lo que aprendimos. ¿Qué podemos? Algo que ustedes quieran pedir en petición para oración, además de los enfermos. ¿Alguna necesidad? Oremos, Carmen, por el servicio del domingo, que el Señor se mueve en medio nuestro. Amén. Vamos a orar por el servicio del domingo. Vamos a orar por los enfermos. ¿Qué más? Por Israel. Vamos a orar por Israel. Por la salud del pastor. Por la salud del pastor. Ok. Pues yo voy a dividir las oraciones. Vamos a hacer 2 oraciones o 3. Está Israel, el servicio del domingo, la salud del pastor y la salud de algún otro enfermo en la iglesia o que ustedes conozcan que podamos llevar en oración, o lo hacemos generalizado. Porque puede haber otra gente enferma, Dianet. Sí, yo quiero que oren por mi hermano Ángel, que han estado orando, que también ahora le encontraron como una masa en el estómago y es cancerosa, y a él le tenían programada una operación de corazón para la próxima semana, para que el Señor pues ponga su mano y que pues traten una cosa a la vez y que todo se obre para bien, ¿verdad? Amén. 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 Ok, pues yo le voy a pedir a Ruth que ore por los enfermos y la salud del pastor, que es un enfermo. Yo le voy a pedir a Yolanda que ore por Israel. ¿Y cuál era la otra? Israel, los enfermos. La salud del y el pastor. culto del domingo. Yo le voy a pedir a Richard que ore por el culto del domingo. Ok, comenzamos. Padre, te adoramos en esta hora, Señor, y te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu sierva, Señor, que la has usado como medio para recordarnos que en la prueba, que en la tribulación, Señor, cuando tenemos enfermos dentro de nuestros hogares, en nuestra familia, en Cristo Jesús, Señor, todos nos dolemos, Señor. Te doy gracias porque tú mueves tu mano poderosa, Señor, y
Y tú ya has hecho, ya tú estás trabajando en la situación de cada uno de los enfermos. Mire el hermano de mi hermana Dianet, Señor, pon tu mano poderosa, cauteriza todo cáncer en el nombre poderoso de Jesús. Obra, papito lindo, para tu gloria y tu honra, Señor, en el cuerpo de este varón, de nuestro pastor, Señor. Padre, muévete, Padre de la gloria, como el pozo se movía y los enfermos descendían y eran sanos. Pedimos que tu Espíritu Santo mueva, Señor, las aguas de nuestros corazones, que creamos, que confesamos, Señor, los unos con los otros la necesidad y juntos podamos interceder por la sanidad de los enfermos, Dios mío. Cualquiera que sea el nombre de la enfermedad, Padre de la gloria, glorifícate por amor a tu santo nombre, mi Dios. Te suplico también, Padre de la gloria, que tengamos buenas noticias, que podamos ver tu gloria manifestada, Señor, y tu pueblo crezca a través, Señor, de la gloria tuya, Señor, manifestándose en cada cuerpo enfermo. Padre, cauteriza nuestras mentes también, Señor, a veces están enfermas de tanta situación y te pedimos, Señor, que seamos adoradores genuinos de 24 horas al día, Señor, aun cuando dormimos, nuestro espíritu interceda, Dios, por las necesidades, Padre. Mira cuánta gente está sufriendo, mi Dios, y tú eres compasivo, Padre. Te pido por la familia pastoral que tú muevas tu mano poderosa por Carmen, fortalécela, Señor, para pasar este momento, este proceso, Padre, con nuestro amado pastor y sus hijas, Señor. Bendíceles de manera especial, te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Padre, en esta hora, Señor, venimos ante tu presencia, mi Dios amado, presentándote, Señor, esta situación, Padre, que está pasando en Israel, mi Dios amado. Que tu brazo poderoso y fuerte sea sobre esta nación, Señor, sobre tu pueblo ungido, Dios mío. Que tú pongas tu mano de poder y traigas paz, Señor, y controla esta situación, Señor. Protege tus hijos, protege tu pueblo, Padre de la gloria. Tú nos has encomendado que pidamos y roguemos por Israel, Señor. Sentimos, Señor, nos dolemos también por todo lo que está pasando allá, Señor amado. Toma el control, Señor. Toma, Padre, pon tu mano de poder sobre y que tú tomes el control, Señor amado. Arrópalo con tu manto, Señor, tu pueblo que es tuyo, Señor. Lo amamos, Señor, también, Padre de gloria. Oh, Señor amado, sabemos, Padre de gloria, que es tu pueblo, Señor escogido, mi Dios. Señor, toma el control de esta situación, mi Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Amantísimo Padre, Señor. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos das día tras día, Señor. Por el amor tuyo, Señor, que nos ofreces, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres digno de toda gloria, todo honor y toda alabanza, Padre amado. Por eso te pido, Señor, que este domingo hagas actos de presencia. Sabemos que tú siempre estás presente, pero, Señor, este domingo, según tú hacías en el tabernáculo de tu pueblo Israel, Señor, que te hacía actos de presencia allí, Señor, este domingo pedimos, Señor, que estés allí presente, que te entrones en nuestra iglesia, Señor, y que el Espíritu Santo nos llene a todo el mundo, Señor, que estemos allí, Señor, para que nosotros podamos sentir el gozo, la alegría de tenerte, Señor. Gracias, Señor. Entrónate en cada corazón, Señor, para que nosotros, Señor, seamos dignos de ofrecerte toda gloria, toda alabanza, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres digno de todo, Señor. Tú eres digno de tener toda alabanza de nosotros, Señor, toda gloria. Y te pido, Señor, que seas cada día, Señor, en nuestros corazones, Señor. Te pido, Señor, que nos dé la paz que viene de ti, Señor, no como el mundo la da, Señor. Que nos llene, Señor, nuestros corazones de tu paz, Señor. Gracias, Padre amado, porque por la paciencia que has tenido con todos nosotros, Señor. Gracias,
porque sé y tenemos fe y confianza de que tú vas a llegar pronto, Señor, y que vamos a estar contigo, Señor. Gracias porque tú estás en la Iglesia Cristiana Génesis, Señor, porque tú nos mueves, porque tú nos diriges, Señor, y porque tú nunca nos vas a dejar, Señor. Gracias, Padre amado, por todo, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Y sobre todas las cosas, damos gracias porque a pesar de todas las cosas que hemos pasado y de todo el año que hemos tenido, Génesis todavía está en pie, sigue adelante, tiene sus líderes, la iglesia está caminando y eso es lo que tenemos que tener en mente. No recordar las cosas malas, sino esperar con paciencia como el labrador. El pastor está enfermo, no tenemos un sitio, pero la iglesia, que es lo importante, está presente. Nosotros somos la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, no es el edificio. Y eso está ahí. El Señor nos ha mantenido unidos. En medio de la situación difícil, que eso es lo que nos está exhortando Santiago, alabemos y demos gracias a Dios porque Él ha suplido en abundancia para nosotros, a pesar de que hemos estado 1 año y pico separados, fuera, ¿verdad? Que no tenemos edificio y que cuando ya estamos saliendo de circunstancias, tenemos un pastor enfermo, pero todavía Dios está en medio nuestro. Así que hay que dar gracias a Dios por eso. Apliquemos la palabra y vamos con paciencia a correr la carrera que tenemos por delante. Dios les bendiga. Amén. Aleluya, aleluya. Ok. Gracias, Carmen Tere. Dios Amén. Dios les bendiga. Amén. Igual, mi Los amada. amo. Nos Dios vemos la el bendiga. domingo. Igualmente. Vamos. Dios te bendiga, que tengas buena semana y el pastor Igual. también. Igual. Bendiciones, Carmen, al Amén. pastor. Dios me los bendiga. Amén, amén. Ah, mira ahí. Bye, hermano. Bye, mija, bendiciones.